Muy buenas tardes. Damos comienzo a esta mesa que va a plantear reflexiones sobre el español como expresión de valores democráticos. Nos gusta en el Instituto Cervantes repetir algo que está en el corazón de la literatura y en el corazón de la cultura, y es que los idiomas no solo son un conjunto de palabras, un conjunto de vocabulario, sino que también a través de las palabras son un conjunto de valores, y que una reflexión sobre las palabras es una reflexión sobre la sociedad en la que viven los hablantes, en la que heredan los valores del pasado y en las que pueden imaginarse un futuro distinto. Tenemos la suerte de contar con personalidades que pueden aportar desde distintas perspectivas su reflexión sobre las palabras y los valores democráticos. Saludo a César Ferreira, que es profesor principal de literatura hispanoamericana en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, en Estados Unidos, que es miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y que ha colaborado con el Instituto Cervantes en diversos proyectos. También ha colaborado con nosotros Sonia Toledo Azócar. Es una filóloga que se formó en la Universidad de Valladolid y que desempeña su docencia y su tarea investigadora en el campo de la lingüística aplicada al español como lengua extranjera, algo muy cercano a la labor que hace el Instituto Cervantes. Quiero recordar aquí que es asesora del Ministerio de Educación de Chile y que actualmente coordina la Comisión Académica de la Red de Español en América Latina, Redeal. Su impulso ha vinculado el trabajo que se hace en esta comisión académica con las tareas del Instituto Cervantes. Saludo también a Esther Trigo Ibáñez, catedrática del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz. Como saben, el Congreso Internacional de la Lengua Española anterior se desarrolló en Cádiz en 2023. Allí contamos con la ayuda y la colaboración de Esther Trigo Ibáñez, que es una especialista en lingüística aplicada y en enseñanza de las lenguas, y que es responsable del grupo de investigación e innovación en didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Cádiz. Y contamos también con Santiago Herrero, que es el director de Relaciones Culturales de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, persona con la que colaboramos constantemente a la hora de desarrollar proyectos y a la hora también de buscar lo más difícil de todos los proyectos, que es una financiación posible y amiga. Es un gusto tener a Santiago Herrero una vez más con nosotros. Pertenece al Consejo de Administración del Instituto Cervantes y es un patrono del Instituto Cervantes y un aliado indispensable en nuestro trabajo. Y le voy a pasar la palabra a Rebeca Gutiérrez Rivilla, que es responsable de la unidad de hispanismo del Instituto Cervantes. Es una de las referencias del área de académica en el Instituto Cervantes, profesora de español y literatura española e hispanoamericana y investigadora en aquellos asuntos que tienen que ver con las tareas académicas, con la enseñanza del español y ahora con el reconocimiento de la labor que hacen los hispanistas, los defensores de la cultura y la lengua española a lo largo y ancho de nuestro planeta. Otra figura importantísima para un Instituto Cervantes que cuenta con más de 100 presencias en más de 100 ciudades de muchos países del mundo. A Rebeca le cedo la palabra y ella va a coordinar esta mesa, el español como expresión de valores democráticos. Muchísimas gracias, querido director, querido Luis.
Antes de comenzar con la temática del panel, también debo agradecer, por supuesto, al secretario general de este 10º Congreso Internacional de la Lengua, que es también nuestro director académico, querido Álvaro. Muchísimas gracias por la confianza que depositáis en todos nosotros, en el equipo técnico que nos hemos desplazado aquí. Y por supuesto, Luis, a ti directamente por invitarme a coordinar este panel. Las 3 líneas temáticas que nos convocan en este congreso, mestizaje, lenguaje claro e inteligencia artificial, se incardinan en la hipótesis del tema de nuestro panel esta tarde: el español como lengua para la expresión de valores democráticos. El mestizaje conecta directamente con la interculturalidad como valor democrático que podemos optar por promover como profesionales del español, ya seamos filólogos, profesores, críticos literarios o agentes de la acción exterior y de la cooperación internacional. El lenguaje claro como reivindicación de uno de los principales derechos humanos, en tanto que herramienta de acceso democrático e igualitario a la justicia, también es otro de los temas principales del Congreso. Solo si comprendemos nuestros derechos como ciudadanos seremos capaces de defendernos y de exigir una vida justa. También en el uso determinado de uno u otro lenguaje se pueden vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. Todos sabemos lo ofensivos que resultan para estas personas términos sobradamente conocidos y que se empleaban antes como disminuidos, discapacitados. Hoy en día, asociaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad reclaman con voz clara un uso democrático e igualitario de la lengua española para denominar a estas personas sin vulnerar sus derechos. En el mismo sentido se sitúa la defensa del uso democrático de la terminología en español, utilizada para hablar de cuestiones de raza, de etnia, de género e identidad sexual, de libertades, en resumidas cuentas, y oportunidades en pie de igualdad para todos y todas. Pero también la inteligencia artificial y el español que hablan las máquinas inteligentes que todos ya utilizamos, ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, pueden inclinar la balanza del lado de los usos democráticos o, por el contrario, de usos sesgados de la lengua española. Este panel invita a repensar el papel que desempeña el español como una herramienta clave para cultivar los valores democráticos. Más allá de ser una simple asignatura en nuestras aulas, el español actúa como un medio fundamental para fortalecer una ciudadanía tolerante y democrática, a la vez que para promover la empatía intercultural y el diálogo constructivo. En América Latina y en España, los movimientos migratorios de personas no hispanohablantes han convertido el español en una oportunidad para la transmisión de valores de tolerancia e integración social. Lo vamos a ver en las ponencias de nuestros congresistas. No se trata solo de educar o de comunicar, sino de generar espacios discursivos que legitimen los valores democráticos. De este modo, el español puede ser el eje de una nueva convivencia multicultural donde identidad, democracia y diversidad se reconozcan y se fortalezcan mutuamente. En este contexto global en el que vivimos actualmente, marcado por estrategias de comunicación mediática con campañas a veces basadas en la manipulación emocional que buscan polarizar nuestras sociedades, es más urgente que nunca reivindicar el valor del español como puente para la construcción de valores democráticos. Voy a ir dando paso a nuestros panelistas. Tienen 10 minutos de duración cada uno de ellos y después, cuando acaben sus comunicaciones, vamos a intercambiar un debate animado, espero. Doy paso en primer lugar a mi querida compañera y amiga Sonia Toledo. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Cervantes por esta invitación, este tremendo panel, a Luis, a Rebeca, a Álvaro y a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy. La lengua construye identidades, legitima discursos y habilita o bien restringe formas de participación social.
Norman Fairclough afirma que la lengua no solo representa la realidad social, sino que también la produce, la reproduce y la transforma, siendo un espacio privilegiado donde se ejercen relaciones de poder. El español como lengua materna, segunda, extranjera o heredada debe reconocerse como un territorio donde transitan y se negocian derechos, se reconfiguran prácticas sociales y se defienden los valores democráticos. A mi juicio, este planteamiento cobra especial relevancia si pensamos en los flujos migratorios y desplazamientos intra- e interregionales que atraviesan América Latina, donde miles de personas no hispanoparlantes se insertan en sociedades hispanoparlantes. En estos contextos, el español no puede reducirse a un código comunicativo, debe asumirse como un discurso legitimador que vehiculiza principios democráticos fundamentales, la pertenencia, la participación, la equidad y la justicia social. Para Norton, el aprendizaje de una lengua solo es posible cuando los hablantes se sienten reconocidos como agentes sociales con derecho a la palabra. Para abordar esta dimensión ética y política del español, propongo la revisión de dos enfoques pedagógicos complementarios: la lengua de acogida situada y la interculturalidad crítica. Ambos enfoques suponen un giro o bien una superación en relación con las concepciones tradicionales de la enseñanza del español como lengua adicional, al integrar el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural y al cuestionar las narrativas monolingües y jerarquizantes. Por un lado, la lengua de acogida y su enseñanza situada implica concebir el español no solo como un sistema lingüístico a dominar, sino como una herramienta de mediación social que permite a los aprendientes ejercer su ciudadanía, reclamar derechos y participar activamente en la vida comunitaria, educativa, laboral o social. En este enfoque, el aprendizaje del español se enmarca entonces en un diálogo horizontal, donde las lenguas maternas de los aprendientes no son vistas como obstáculos o barreras, sino como recursos cognitivos y afectivos. Numerosos estudios, de hecho, han documentado que fomentar el uso estratégico de la lengua de origen en el proceso de aprendizaje favorece significativamente la adquisición del español como lengua extranjera. Asimismo, permite mantener y reafirmar la identidad lingüística y cultural del aprendiente. Yo soy mi lengua y la que aprendo. Ahora bien, por su parte, la interculturalidad crítica excede la tolerancia o aceptación hacia las diferencias culturales. Desde una perspectiva ética y reflexiva, este enfoque educativo propone cuestionar los discursos dominantes y las representaciones estereotipadas que suelen construir al otro, el migrante. Busca desarrollar en el aprendiente una conciencia crítica sobre las relaciones de poder, desmontando estigmas castradores. En estos tiempos, marcados por la movilidad forzada, los conflictos sociopolíticos y discursos excluyentes, la enseñanza del español se presenta como una oportunidad para promover los valores democráticos a través del reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural como un bien común. El español, al ser patrimonio lingüístico compartido por tantas naciones, constituye un ecosistema de habla plural y heterogénea en sus formas y usos. Como señala García Montero, se trata de construir una comunidad de lo diverso, donde la unidad no implique lo homogéneo, sino el respeto y la valorización de la diferencia. El desafío, como lingüistas, es apostar por una pedagogía del español situada, intercultural y translingüística. A mi parecer, concebir el español como expresión de valor democrático, título de este panel,
no implica únicamente adoptar una postura política frente a las múltiples formas que adopta nuestra lengua, sus variedades regionales, ritmos y acentos, sino que exige, ante todo, situar en el centro a los propios hablantes, sus historias, sus trayectorias y sus experiencias. Implica preguntarnos sobre el sujeto hablante en contexto de acogida, quién es, qué dice, que necesita en este adquirir una nueva lengua y cultura con todas las complejidades que este ejercicio conlleva. Quisiera cerrar mi presentación con unas palabras de Roland Barthes en El susurro de la lengua que pueden ilustrar esta experiencia. Si yo tuviera que imaginar un nuevo Robinson, no lo colocaría en una isla desierta, sino en una ciudad de millones de habitantes cuya habla, escritura y cultura no supiera descifrar. Gracias. Muchas gracias, querida Sonia. Retomaremos entonces en el debate ese concepto que has propuesto, ese modelo pedagógico situado, donde el alumno se mueve al centro del protagonismo y se convierte en ese sujeto hablante. Damos paso a continuación al profesor César Ferreira. Querido César. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo también deseo agradecer ante todo a Luis García Montero y al Instituto Cervantes por permitirme estar aquí. Muchas gracias también a Rebeca por organizar tan meticulosamente este panel y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vivimos tiempos difíciles para la democracia y el respeto a sus valores más básicos. Y como consecuencia de ello, son también tiempos difíciles para la diversidad cultural y la convivencia social. En una época en que la migración es muchas veces la única alternativa para tener una vida digna o para salvar la vida debido a las guerras, los discursos ultranacionalistas y populistas despiertan tendencias autoritarias que propician expresiones de xenofobia, precisamente cuando la solidaridad y la tolerancia son más imprescindibles que nunca. El mundo hispánico, con sus casi 600 millones de hablantes, no es ajeno a esta problemática. Sin embargo, como ha escrito Luis García Montero, y cito, las respuestas democráticas que exige la globalización necesitan articular un legítimo sentido de pertenencia, fundamental para que se consolide una sociedad, pero con raíces en identidades abiertas y con respuestas dialogantes en la cada vez más notable unidad de nuestro mundo. Es el único modo de evitar el deterioro democrático de nuestra sociedad. Fin de cita. Traigamos esta discusión sobre la democracia y la diversidad al Perú de nuestros días. El Perú es un país de raíz pluricultural, donde la lengua es un elemento clave para la conformación de una identidad social. El país tiene registradas 48 lenguas originarias, muchas de ellas en peligro de extinción. El 13% de los peruanos son quechohablantes y más de 500,000 de personas tiene el aymara como su lengua materna, esto según el lingüista Agustín Panizo. Si a estos datos añadimos la existencia de una geografía difícil y una gran división social producto de los azares de la historia, la formación de aquello que se denomina una identidad social se presenta como un reto mayor para la construcción de una auténtica convivencia social y la expresión de valores democráticos genuinos. En la primera parte del siglo XX, la novela de José María Arguedas, Los ríos profundos, dejó una constancia dramática de la enorme brecha existente entre el mundo costeño peruano y el mundo andino, pues a lo largo de la historia republicana del Perú, estos mundos se han conocido poco y han dialogado de forma bastante pobre e intermitente. Un caso excepcional en este panorama es la primera novela de Edgardo Rivera Martínez, País de Jauja, publicada en 1993. Su aparición a fines del siglo pasado
revitalizó el debate en torno al mestizaje, que es, a mi modo de ver, la expresión máxima de una verdadera vida democrática, y convirtió a su autor en un protagonista de la novela peruana contemporánea. 3 décadas más tarde, País de Jauja es un libro de lectura imprescindible de las letras peruanas, no solo por la gran calidad de su prosa, sino también por la propuesta de un país posible que contiene en sus páginas. Esto es, un país donde dialogan armoniosamente la tradición andina y la modernidad occidental. Rivera Martínez fue un contador de historias en el más amplio sentido de la palabra. Sus primeros libros de relatos, como El Unicornio, El Visitante o Ángel de Ocongate, fueron una suerte de secreto exquisito para muchos lectores peruanos, pues aparecieron en pequeñas ediciones y circularon de manera muy limitada. Esta escasa difusión inicial de su obra cambió de forma drástica cuando en mayo de 1993 el autor dio a la imprenta País de Jauja. La primera edición del libro se agotó a las pocas semanas de su aparición en medio de grandes elogios críticos. En la novela, Claudio Alaya Manrique, su joven protagonista, es una suerte de artista adolescente, un escritor en ciernes de espíritu curioso e inquisitivo, que además de escribir, es también un gran amante de la música. En el verano de 1947, durante sus últimas vacaciones escolares en Jauja, y con la ayuda de un diario íntimo, Claudio irá observando con ojos críticos todo aquello que forma parte de su mundo más inmediato, esto es, a las figuras tutelares que componen su núcleo familiar y a la vasta galería de personajes que merodean por las calles de esa ciudad de los Andes centrales del Perú. Al mismo tiempo reflexionará sobre asuntos más íntimos, como el descubrimiento del amor y del sexo. Lo importante es que el vasto proceso de aprendizaje que Claudio vivirá en esos meses de verano vendrá acompañado de la toma de conciencia de sus raíces andinas y de los vínculos que esas raíces son capaces de establecer con el mundo más allá de su entorno más inmediato. Así, a través de los ojos de Claudio, en la novela nacerá un fructífero diálogo entre el mundo andino y la cultura occidental, que en definitiva forjará un sujeto capaz de adoptar una mirada renovadora y armoniosa, democrática y abierta sobre ambos mundos. Rivera Martínez siempre se refirió a País de Jauja como una novela sobre un mundo feliz. En efecto, País de Jauja es una novela que celebra la multiculturalidad. Bajo la mirada de Rivera Martínez, Jauja es un idílico espacio de encuentro donde conviven en cordial armonía personajes de variada procedencia y forman una sociedad cosmopolita en ese pequeño lugar de los Andes centrales del Perú. Por eso, los residentes jaujinos son capaces de evocar las leyendas andinas junto a los mitos griegos, recitar yarabíes y leer la poesía de Jorge Eduardo Eyelson y César Vallejo, o deleitarse escuchando huaynos y otros ritmos andinos junto a la música de Bach o de Mozart. Este es el caso de los miembros de la familia de Claudio, todos ellos amantes de las artes y miembros de una culta clase media provinciana. Precisamente Laura, la madre del protagonista, es quien iniciará a Claudio en su gusto por la música andina y la música clásica, mientras que su hermana Laurita, estudiante en la Escuela de Bellas Artes de Lima, le mostrará las bondades de la pintura. A ella se une Abelardo, el hermano mayor de Claudio, un bibliotecario que le mostrará al joven las bondades de la cultura helénica. Súmese a este núcleo familiar una gran galería de personajes que le muestran al protagonista las muchas facetas de la sociedad andina, jaujina. Me refiero a figuras como Euristela e Ismena de los Eros, las tías abuelas de Claudio, que son depositarias de la memoria y los secretos más íntimos de la sociedad jaujina. O Radulescu, un profesor de origen rumano que llega a Jauja para curarse de tuberculosis. Recordemos también a las 3 musas de Claudio,
la andina y dulce Leonor Uscovilca, una muchacha lugareña de la que el protagonista está perdidamente enamorado, o Elena Oyanguren, una dama de bella figura que para Claudio evoca a Helena de Troya, o Zoraida Guapara, una voluptuosa viuda treintañera quien iniciará a Claudio en los misterios del sexo. A propósito de la obra de Rivera Martínez, quisiera citar unas palabras del sociólogo peruano Gonzalo Portocarrero. Dice lo siguiente: en nuestros días, el mestizaje es un proceso muy dinámico de encuentros y fusiones, y la premisa práctica que permite la multiplicación de estos encuentros es admitir el valor hasta hace poco negado de las tradiciones indígenas en la sociedad peruana. Rivera Martínez baja el mestizaje de las nubes ideológicas para mostrarlo como una realidad efectiva y cotidiana. Y el fundamento de esta nueva visión es la convicción democrática sobre la igualdad de los peruanos. Convicción que lleva a valorar las tradiciones indígenas de la misma manera en que podemos considerar otras tradiciones. Este es el país de Jauja, la utopía posible que Edgardo Rivera Martínez avisora para el Perú. Fin de cita. Así pues, la vida del joven Claudio encarna ese necesario proceso de mestizaje o de entretejimiento cultural, como lo llamó el propio autor. Se trata, en definitiva, de un mestizaje nuevo, dialogante y democrático, un mestizaje adecuado a nuestros tiempos, donde lo local y lo global se dan la mano de manera armoniosa y celebratoria. Los alcances de esta propuesta son, qué duda cabe, de una trascendencia mayor para el Perú de hoy y para la diversidad cultural y la vida democrática a la que debemos siempre aspirar. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Qué utópico se presenta ese país de Jauja, ¿verdad? Qué escenario tan idílico frente, se me ocurre, ¿no?, a la distopía actual que estamos viviendo en países como Estados Unidos, en pie de guerra absoluta contra la multiculturalidad, el mundo hispano, la diversidad. Parece mentira, ¿no?, lo que nos está pasando. Damos paso a continuación a la siguiente ponente en nuestro panel, Esther Trigo Ibáñez. Adelante, Esther. Bien, muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a Luis García Montero. Acércate al micrófono, Esther, si no, acércatelo mucho. ¿Me lo acerco mucho ya? Sí. Bien, pues muy buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a Luis García Montero por la invitación a la participación en este panel, a Rebeca Gutiérrez por la exquisita organización, a los participantes panelistas también por su disposición a colaborar y a coordinarnos para no solaparnos las ideas, y bueno, a todos los asistentes y las personas que han hecho posible que estemos aquí celebrando este congreso. Vamos a hablar del español como expresión de valores democráticos desde el ámbito en el que yo trabajo cada día, la didáctica de la lengua y la literatura. Y es que creo que es un panel que aborda un tema tan necesario como urgente, pues como Luis García Montero dijo en una ocasión, y no podemos estar más de acuerdo, es fundamental una revisión de la democracia desde la cultura. Y al final la cultura se manifiesta también dentro del ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura. En este ámbito de conocimiento, de inserto dentro de las ciencias sociales, entendemos que la lengua no es solo un objeto de estudio, sino un espacio de construcción ciudadana. Enseñar lengua es en realidad enseñar a convivir, a comprender y a dialogar. Porque las palabras no solo dicen, las palabras construyen el mundo, crean vínculos y sostienen la democracia. Vivimos ahora más que nunca un momento en el que los discursos del odio, la polarización y la desinformación amenazan los fundamentos democráticos. Y precisamente por eso el lenguaje se ha convertido en un territorio decisivo. Puede servir para incluir o para excluir, para tender puentes o para levantar muros.
Reivindicar el poder ético y cívico del lenguaje es hoy una tarea impostergable. El español, lengua común de más de 500 millones de personas, puede y debe ser una lengua de inclusión, de participación y de justicia social. En esta tarea, las instituciones públicas, especialmente las escuelas y las universidades, tenemos una responsabilidad crucial de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar críticamente, dialogar y disentir, porque disentir también es importante, pero disentir desde el respeto. Desde la didáctica de la lengua y la literatura partimos de una idea central. Enseñar lengua es enseñar ciudadanía. No enseñamos solo gramática o normas ortográficas, que también, lógicamente, sino formas de leer el mundo y de habitarlo. Cada práctica letrada en el aula se convierte en una oportunidad para contribuir a la construcción de una ciudadanía crítica. En ella se aprenden actitudes tan especiales como la escucha, la empatía y la argumentación razonada. Por eso, desde el aula de lengua y literatura, este aula debería ser concebida como un laboratorio de democracia, un lugar donde los estudiantes aprendan a expresar sus ideas sin imponerlas, a escuchar activamente y a reconocer la legitimidad de otras voces. Educar en lengua y literatura, en definitiva, es educar para la convivencia. Y eso se traduce en estrategias didácticas concretas que promueven el pensamiento crítico y el diálogo ético. Podemos destacar varias: el debate razonado, donde el objetivo no es ganar, sino comprender las razones del otro; la argumentación ética, que enseña a construir discursos sólidos, veraces y responsables; la escucha activa, que implica atender con apertura y respeto; y, por supuesto, la lectura crítica, esa competencia imprescindible para navegar en un mundo saturado de mensajes, imágenes y desinformación. Estas estrategias no solo desarrollan la competencia comunicativa, sino que también fortalecen valores democráticos como la empatía, la cooperación y la equidad en el uso de la palabra. Y aquí quiero detenerme en una dimensión que considero esencial: el lenguaje claro. A veces se olvida que la claridad también es una forma de justicia. Hablar con claridad no es simplificar, más bien supone respetar el derecho a comprender. El lenguaje claro garantiza el acceso equitativo a la información, promueve la transparencia y refuerza el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones. Cuando un ciudadano entiende lo que se le dice, se siente partícipe. Cuando el lenguaje se vuelve oscuro, técnico o excluyente, se rompe el pacto democrático entre quien comunica y quien recibe la información. Por eso, utilizar lenguaje claro en las aulas no es un ejercicio menor, sino que debe suponer educar en responsabilidad comunicativa, en rigor, en honestidad expresiva, porque la claridad también educa. Si tornamos nuestra mirada a experiencias y proyectos, en la Universidad de Cádiz en concreto, que es donde yo trabajo, y en el grupo de investigación que yo lidero, investigación e innovación en didáctica de la lengua y la literatura, hemos desarrollado distintas experiencias que muestran cómo la enseñanza del español puede contribuir de manera activa a la formación democrática, y cito solo algunos ejemplos. Proyectos en los que hemos realizado análisis de discurso mediático, donde los estudiantes aprenden a detectar sesgos, estereotipos y falacias argumentativas. Y aquí digo estudiantes y me refiero a docentes en formación. Cooperación con distintas escuelas, asociaciones y bibliotecas públicas para lograr objetivos comunes. Clubes de lectura en fácil para atender a colectivos en situación de vulnerabilidad, como los estudiantes, por ejemplo, con trastornos de dislexia. Usos de libros ilustrados de no ficción para acercar a la infancia al conocimiento científico, permitiendo el desarrollo de su pensamiento crítico. Acercamiento a los objetivos de desarrollo sostenible, fomentando la lectura crítica en jóvenes con síndrome de Down, etc. En todas estas iniciativas late una misma convicción: la lengua no solo comunica, también transforma realidades, genera empatía y abre caminos de participación. Creo firmemente que la enseñanza del español, cuando se concibe desde una ética de la palabra, puede cambiar la manera en que nos relacionamos y debatimos como sociedad, porque en el fondo una democracia se sostiene en la calidad de su lenguaje público, en cómo nos dirigimos unos a otros, en cómo escuchamos, en cómo argumentamos sin destruir. Enseñar lengua es mucho más que enseñar a hablar o escribir. Es enseñar a pensar, a convivir y a participar.
formar ciudadanos y ciudadanas capaces de usar la palabra como herramienta de comprensión y de justicia. El español, nuestra lengua común, debe ser un espacio de encuentro, sustentado en la empatía, la equidad y el diálogo, porque solo quien domina la palabra puede participar plenamente en la vida democrática. Solo quien comprende puede decidir y solo quien escucha puede convivir. Y aquí entra de pleno en juego el uso de la inteligencia artificial, pues estoy convencida de que solo quien es hábil lingüísticamente podrá formular los pros necesarios para obtener un beneficio real del uso de las cada vez más, la citaba Rebeca Gutiérrez al inicio, cada vez más herramientas que nos proporcionan la sociedad líquida. En tiempos de ruido y polarización, defender el valor democrático del lenguaje no es una tarea académica, es más bien una responsabilidad ética. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Me quedo con esa idea maravillosa que has lanzado el aula de español como laboratorio de democracia, donde enseñemos no solamente a los alumnos que aprenden español, sino a los docentes que se están formando como futuros profesores de español a aprender a escuchar, la empatía y el diálogo ético. Damos paso a continuación a Santiago Herrero, que nos va a dar una perspectiva diferente, no desde el aula, no como profesional de la enseñanza, sino de la acción exterior y la cooperación internacional. Santiago. Muchas gracias, Rebeca. La verdad es que este no es mi primer rodeo de congresos, porque estuve en Córdoba en el 19, donde conocí a Luis, al cual agradezco mucho que haya hecho todos estos congresos, que yo supongo que has estado prácticamente en todos, y que sigas la ilusión con la ilusión como de un joven por estos congresos, igual a Rebeca, bueno, y a los compañeros de mesa. En el Congreso de Córdoba del 19 levanté la mano un poco para intentar meterme en una mesa, ¿no? Y entonces me acuerdo que un escritor me dijo, ¿y qué vas a hablar tú, chaval? De literatura, de lengua. Y justo le dije, de democracia. Y justo hoy hablamos del español como valores de expresión como expresión de valores democráticos. Por lo tanto, me vino muy bien. Como tú has dicho, ¿por qué alguien que no está en el aula, ¿no? Creo que es súper importante en las mesas, ahora hablo el último, ¿no? Y han dicho muchas cosas. Es muy complicado no repetir sobre lo que ha venido. Porque está muy bien que haya una persona que no esté dentro de ese sector, porque puede dar otro prisma, otra visión que puede ser importante para luego posteriormente hacer un papel que tenga una hoja de ruta. Había una encuesta sobre los CEOs más importantes del mundo. Decía que ninguno prácticamente era ingeniero. El ingeniero tiene una estructura en su cerebro que es como más estructural que un CEO. Y un CEO eran todos de humanidades, pero de las grandes empresas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y enriquecedor en cualquier mesa intentar meter a alguien distinto y que aporte algo totalmente, no innovador, ¿no? Sino distinto. Con distinto vale. Da igual, siempre es positivo, ¿no? La diversidad es positiva. La diversidad de las lenguas, la diversidad de los cerebros, la diversidad de los humanos es lo que nos hace grandes, ¿no? Cuando yo estaba pensando en el español como expresión de valores democráticos, lo primero que pensé es en algo que ya ha dicho Esther, ¿no? Tiene que haber un derecho a entender. Es decir, la lengua es condición de posibilidad de la democracia. Sin comprensión no hay ciudadanía efectiva. Hay que subrayar el acceso comprensible al lenguaje, que es un requisito. Es la participación pública, igual protección jurídica, transparencia, y eso te lo pueden dar las instituciones. Si eso no existe, no va a haber democracia en la lengua. También estaba antes pensando, ¿no? ¿Por qué el español como expresión de valores democráticos y no las lenguas originarias? Y no el inglés, o no el francés. ¿El español es que tiene algo especial que lo hace más democrático? ¿Cuál es la lucha? ¿O queremos significarlo más porque es nuestro idioma de 600 millones, como tú has dicho? No lo sé. No, son preguntas que me surgían, ¿no? El respeto a la diversidad lingüística, yo creo que es fundamental, ¿no? 23 academias, múltiples variedades, y defender la unidad de la diversidad como valor democrático creo que es uno de los puntos fundamentales del español.
Luego hay un punto que obviamente tenía que pensar, que es la cooperación pública internacional, ¿no? Al fin y al cabo, Luis siempre dice que es que financio, ¿no? Pero bueno, aparte de financiar, ¿no? Tenemos una colaboración que tiende hacia el mismo lugar, ¿no? Y que es el lenguaje o el español como valores fundamentales que tiene, por lo menos ahora, este gobierno progresista, ¿no? Igualdad, diversidad, defensa de los colectivos más desfavorecidos, defensa de las lenguas originarias, y todo eso es el español realmente, ¿no? Todo lo que nosotros, a través de este gobierno, estamos defendiendo. Otro punto importante es la accesibilidad y lenguaje claro como herramienta de inclusión. Estaría muy bien que hubiese un texto práctico de cómo traducir los valores democráticos a políticas concretas. Yo, cuando estaba pensando en esto, pregunté a mucha gente, oye, voy a hacer una mesa y tal, un poco con gente que se dedica realmente a estudiar esto. ¿Qué diríais vosotros de los valores democráticos del español? Nadie me supo prácticamente decir nada, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Tenemos que tener un lenguaje accesible y estar en un texto, ¿no? Lenguaje y derechos, fundamental. Lenguaje jurídico, administrativo y educativo, también comprensible. Y volvemos a lo de antes que tú habías dicho. Tiene que ser comprensible. Si no es comprensible, aquí está fallando algo y no se puede transmitir ese valor democrático. Ética institucional y debate público. Hay que reconocer la existencia de tensiones entre instituciones, pero da igual, todas tiramos hacia el mismo lugar, ¿no? Yo creo que en la institución que yo trabajo, en la Agencia Española de Cooperación y en el Instituto Cervantes, estamos haciendo una labor común que es global, que es lo interesante de todo, ¿no? No se dirige solo a Latinoamérica o África, no hay intereses políticos, es realmente una política de Estado, el español. Luego no hay que olvidar la innovación digital y la soberanía lingüística, ¿no? Defender una estructura pública, ¿no? Un corpus, unos modelos en español para preservar calidad, neutralidad y acceso democrático al procesamiento. Y una educación cívica y alfabetización mediática. Proponer programas conjuntos entre academias, Cervantes, red universitaria, para formar una ciudadanía crítica, porque la ciudadanía también tiene que ser crítica, no puede ser te damos esto y lo asumes y lo quieres. No, hay que defender hacia afuera. Y luego internacionalización de los valores. La promoción del exterior en español, que ya lo mencioné antes, tiene que tener un mensaje claro. Pluralidad, derechos, inclusión, memoria histórica crítica, evitar celebraciones críticas de la historia. Esto no entiendo que no puede funcionar así. Y bueno, como Sonia propuso, ¿no? Yo propondría realmente un pacto voluntario, ¿no? que lleve a academias, Instituto Cervantes, en el cual pueda haber unos objetivos prácticos, guías compartidas, formación de funcionarios, certificados de textos públicos claros, un observatorio sobre lengua pública y democracia, de calidad, siempre buscando la calidad, porque creo que en un momento dado a veces nos perdemos en que la cantidad es muy importante. Está muy bien hacer muchos eventos, está muy bien hacer muchas cosas, pero la calidad puede llegar mucho mejor a los ciudadanos. Y obviamente no voy a ser el último y el que no cite a Luis García Montero. Aunque tú no lo sepas, Luis, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, podría ser el lenguaje, luego retomaría la canción. Yo sí que escribo el remite en las cartas para que sepas que soy yo. Gracias. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que sí, nos has aportado una perspectiva diferente a la que tenían nuestros ponentes o a la que planteábamos desde la especialidad de la enseñanza del español. Me han encantado la idea de memoria histórica crítica, excelente, y esa otra idea de
de cómo incorporar las lenguas originarias e integrando así el respeto a la diversidad. En realidad, aprovecho esta última idea que tú planteabas para comenzar el debate con nuestros ponentes de hoy. Y mi primera pregunta iría a una reflexión. De primeras, como profesionales de la enseñanza, con alumnos en las aulas que son o alumnos de español o profesores en formación, docentes de español. ¿Cómo podemos llevar este debate de los valores democráticos a nuestras aulas, teniendo en cuenta algo que también hemos visto pues, esta mañana en las sesiones plenarias, ayer en el conversatorio sobre noticias falseadas, teniendo en cuenta la situación actual en la que viven los jóvenes o viven nuestros alumnos, pues viven entregados a las redes sociales, donde hay una manipulación evidente, ideológica, donde también hay una promoción de la crispación, polarización de opiniones. No sé, ¿qué pensáis? ¿Cómo podemos rescatarlos de ese mundo polarizado, de esa crispación, para hacerlos reflexionar sobre los valores democráticos? Esther, ¿sí? Bueno, yo creo que los profesionales de la enseñanza del español tenemos una doble responsabilidad, ética y didáctica. Ética porque la palabra tiene consecuencias en la convivencia democrática. Vemos la cantidad de enfrentamientos que tienen nuestros políticos, ¿no? Son un gran ejemplo de antiejemplo, ¿no? De cómo uno debe conversar y cómo debe disentir de una manera razonada, ¿no? Y luego didáctica porque tenemos que ofrecer a nuestros estudiantes herramientas para leer y escribir el mundo de una manera crítica. Yo, como ha dicho el compañero, yo no quiero una ciudadanía aborregada que asuma todo lo que se le dice. Y cuando digo una ciudadanía, me pongo en el terreno del aula, yo no quiero unos estudiantes que piensen que todo lo que yo digo como docente es ley. Yo quiero unos estudiantes que levanten la mano, me lleven la contraria, me saquen de mi zona de confort, me hagan buscar información por otro sitio, me den una perspectiva diferente. Y quiero que lo hagan con respeto, pero si yo no soy la que les está dando las estrategias para eso, pues ¿cómo lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener muy en cuenta que la lengua es el lugar donde se está construyendo la realidad social. Si empobrecemos el discurso, empobrecemos el pensamiento. Si banalizamos la palabra, debilitamos la democracia. Entonces, creo que debemos de tomar la lengua como un espacio de resistencia frente a la manipulación y una oportunidad de promover un aprendizaje dialogado y razonado. No es ya identificar los bulos, los sesgos, las fake news, sino de cultivar una actitud ética hacia la información que recibimos. Y yo creo que si nosotros somos capaces de concienciar a nuestros estudiantes de todo esto que está pasando, creo que, bueno, que nos va a ir mejor, ¿no? Que el aula puede ser un primer espacio donde aprender a disentir sin agredir, a argumentar sin imponer y a pensar sin repetir reiteradamente una consigna detrás de otra. Un poco esa. Fundamental lo que planteas, Esther, ¿cierto? Seguramente que Sonia quiere aportar su perspectiva recuerdo este tema de Chile, de estos alumnos que llegaron procedentes de Haití. De Haití, y claro. Esa experiencia es Sí. muy valiosa que la compartas, Sonia. Mira, ahora que hiciste esta pregunta, Rebeca, y escuchando a mi colega lingüista Esther, con la que hemos compartido varios congresos y actividades, pienso que la conexión entre lengua y democracia, en primer lugar, no es algo forzado, no es algo antojadizo, ni tampoco algo que está de moda, sino que más bien es una necesidad real y urgente de formación, y de ahí el rol que tenemos todos los docentes, lingüistas, literatos, estudiosos, etcétera. Ahora, la gran pregunta era la que hacías tú, si nosotros somos capaces de hacerlo como docentes en el aula.
más que preguntarse si somos capaces de hacerlo, la pregunta es, ¿tenemos que hacerlo? Así, ¿tenemos que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo. Y la otra pregunta que subsume a la anterior es, ¿cómo lo hacemos? Que yo creo que ahí está la clave. Y adhiero absolutamente a las palabras de Esther, y pienso que los profesores somos como navegantes, que buscamos en diferentes mares, océanos, ríos y lagos, para encontrar alguna fórmula mágica para lograr esto. Pienso, anoté algunas ideas como diferenciar entre opinión e información, distinguir discursos manipuladores, castradores, eclipsadores del otro, desarrollar el pensamiento analítico crítico. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, resonar en cada uno de ellos el análisis crítico del discurso como una práctica argumentativa y contraargumentativa, lo que mencionó también nuestro colega, la alfabetización mediática, y me viene a la mente, preparando este congreso, un libro que desde el psicoanálisis, Jean-Paul Milner, discípulo de Lacan, planteaba que ya el concepto de hablante debería ser un concepto que debería caducar, y en vez de ese concepto apela al concepto de hablente, es decir, el ente hablante, empoderado, que controla su discurso y que elige los otros discursos. Gracias. Qué bueno, Sonia. Qué buen aporte desde Lacan, fíjate, qué curioso. Pues quería también conocer la opinión de nuestro colega César, porque, bueno, de todos es conocido seguramente que casi todos nosotros tenemos colegas en universidades estadounidenses en situación delicada, y como él viene de la Universidad de Wisconsin, qué delicado sería ahora, ¿no? Plantear como profesor un debate sobre valores democráticos con los alumnos, ¿no? Estamos viendo casos en los que los alumnos plantean un problema cuando se habla de ese tipo de cosas, ¿no? De diversidad, interculturalidad, de libertades. Es enorme la pregunta que me haces, Rebeca. Sí, muy delicada, lo sé. Sí. Hace 10 días sería, Paco, que estuvimos en Nueva York. El profesor Francisco Moreno, que está aquí esta tarde, nos dio una charla estupenda sobre los peligros que corre el español actualmente en los Estados Unidos, las dificultades que eso supone, y desde luego la amenaza que eso supone para la población hispana y para todo lo que hemos conversado esta tarde, la diversidad, la convivencia, la aceptación del otro, la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico. Uno de los gestos más importantes, por ejemplo, del gobierno del presidente Trump, a mi modo de ver, ha sido eliminar de la página web de la Casa Blanca la versión de la información que allí se difunde en español. Y lamentablemente, pues, todos los prejuicios que eso conlleva. Aquí hemos dicho hasta el cansancio, ¿no?, que la lengua es una marca de identidad, es una manera de ver el mundo, una manera de contar el mundo. Yo celebro en ese sentido la labor que cumple el Instituto Cervantes en Estados Unidos, porque es un bastión para mostrar todas las bondades y la riqueza del mundo hispánico. Y creo que en ese sentido es más importante que nunca la labor que se está desarrollando para educar a los norteamericanos sobre quiénes somos los hispanohablantes y qué aportes hacemos a la sociedad norteamericana.
Lamentablemente yo creo que hay en este momento, desde que se inició esta presidencia del presidente Trump, hay una suerte de discurso único, arrollador, y espero que muy pronto haya una voz de la oposición que pueda de alguna manera plantearnos otra realidad más allá de la que nos pinta el gobierno de los Estados Unidos. Pero en concreto, yo creo, Paco, me encantaría que subieras y nos dijeras algo al respecto, la verdad, porque tú has trabajado en el Observatorio de Español en Harvard, ¿verdad? Y tienes una visión clara de lo que representa el español, sus valores democráticos y la identidad de los hispanos, de los hispanohablantes en los Estados Unidos. A mis estudiantes los tengo que educar, pero con mucho tino, con mucha cautela, porque las ideas que tienen respecto de lo que es el mundo hispano y lo que es el español a veces es lamentablemente negativa, ¿no? Pero para eso están nuestros lingüistas, nuestros escritores y nuestras artes, por ejemplo, para poder mostrarles ese lado bondadoso, generoso, creativo de quienes somos. Claro que sí, la cultura como elemento disruptor que puede abrir la mente reducida de cierta parte de la sociedad norteamericana. Vamos a hablar de otro tema también muy interesante, que sería algo que podríamos considerar como el elefante en la habitación, ¿no? Permitirme esta traducción así casera de ese concepto en inglés. Y es que, ¿qué ocurre cuando estamos hablando del español como lengua para los valores democráticos, de la enseñanza de español en las aulas? Estamos dejando de lado las lenguas originarias, la expresión de las culturas indígenas, tanto que estamos reivindicando el mestizaje, la interculturalidad. ¿Qué ocurre con ese diálogo? ¿Se queda apartado? ¿Se quedan silenciadas las culturas originarias? Como es un tema que, Santiago, también has mencionado en tu ponencia, ¿querrías contarnos? Gracias, Rebeca. El otro día estaba en Mundiacult y estaba Luis en una mesa y alguien mencionó el elefante en la habitación. Y fue un mexicano y dijo, el elefante está en la habitación. Y dice, y tenemos que coger los cuernos del toro. Entonces, el tío jugó con inglés y español. Antes de hablar de las lenguas originales, si no te importa, yo quiero ser positivo con el español en Estados Unidos. Me parece muy bien que desde un punto de vista institucional ahora se le está atacando mucho, pero la evolución del español en Estados Unidos ha tenido un efecto multiplicador brutal. Y creo que es imparable, creo que tiene que ser muy positivo. Que sí que es verdad que ahora con esta administración parece que se está dañando mucho, pero bueno, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba de cónsul en Estados Unidos, hasta hace 3 años, en Nueva York, y entonces me venían muchos españoles con sus hijos de 16 años para hacer el pasaporte y tal, y ellos decían, no, habla español, y los niños no hablaban realmente español, ¿no? Porque sí que es verdad que hace 20 años estaba mal visto hablar español, pero ellos quieren que hablen español, y ese cambio es increíble en toda la sociedad. No está mal visto ser español, no está mal visto hablar español, y sí que es cierto que, que hay un movimiento ahora de la administración contra la lengua, pero creo que es imparable, porque es que ya hay 60 millones y no hay vuelta atrás, da igual, y la administración cambiará, habrá otra. Entonces yo creo que hay que dar un lenguaje muy positivo. En cuanto a las lenguas originarias, yo creo que es una gran riqueza que muchas de ellas se hayan conservado, porque podría haber sido que no. Entonces, es maravilloso que se estén protegiendo, no por parte
por parte del Cervantes o por parte de la ECID, que sí que lo hacemos, sino también por los gobiernos de aquellos países donde se están dando cuenta que las lenguas originarias es una transmisión de lo que es su cultura. Porque, al fin y al cabo, es igual que cuando hablamos de la cultura, ¿no? De España, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de haber nacido donde nació Cervantes, donde nació Dalí, donde nació Picasso, donde nació Luis, pero he hecho un poco la pelota demasiado. Pero no podría existir esa transmisión si no hay un lenguaje. Entonces, la lengua originaria es fundamental para que haya una transmisión de todo lo que había y lo que pasó, y para que se conserve ese patrimonio que es fundamental, ¿no? Porque realmente en nuestra diversidad está la riqueza, y eso es uno de los puntales fundamentales que tenemos que defender como comunidad iberoamericana. Es fundamental. Y dentro de esa comunidad iberoamericana están las lenguas originarias, que es lo que nos hacen grandes. César, quería también que aportaras tu visión sobre este tema, precisamente por esta novela de la que nos hablabas, País de Jauja, donde hay ese diálogo entre lo andino y la civilización occidental, entre el Perú más occidental y el andino. Cuéntanos. Bueno, esta novela es fundamental, te agradezco la pregunta, Rebeca, pero esta novela se ha vuelto una novela canónica por muchas razones, porque básicamente en la primera parte del siglo XX en el Perú, la visión del mundo andino que nos proponían escritores como Enrique López Albújar o Ciro Alegría o el propio José María Arguedas, era una mirada dolorosa del mundo andino, ¿no? Donde los grupos indígenas estaban ligados a la tenencia de la tierra y a la explotación, por lo tanto, en general. La mirada de Rivera Martínez es una mirada de un mestizaje, pero de un mestizaje positivo, un mestizaje celebratorio, un mestizaje donde lo local y lo global se pueden dar la mano. Pero en el caso peruano eso se inicia en un diálogo franco entre el mundo costeño que ha dominado, digamos, la cultura peruana y que de alguna manera durante gran parte del siglo XX le dio la espalda al mundo andino. Pero yo creo que el mundo andino, una de las grandes aportaciones del Perú a la cultura universal es su cultura andina. Allí está el Cusco, allí está Machu Picchu como símbolo de todo ello, ¿no? Rivera Martínez era un hombre cosmopolita, era un hombre que tenía un enorme amor por sus raíces andinas, pero al mismo tiempo entendía que había que entablar, construir puentes entre ese mundo andino, explicarlo, de ahí la grandeza de José María Arguedas, por ejemplo, explicarle a una cultura dominante occidental peruana las bondades del mundo andino. Y lo hace a partir de la utopía que él crea en su ciudad natal. Excelente, César. Gracias por tu aportación. Bueno, pues llegan minutos finales y, cómo no, quisiera integrar la opinión de nuestro presidente de mesa, porque fue él quien nos planteó este debate. Para mí me parece un asunto fundamental y yo creo que en este tipo de congresos conviene esta reflexión que vincula el lenguaje con la sociedad, las palabras, con las personas, lo que llega de la realidad a las personas a través de las palabras y lo que sale de las personas en vinculaciones a la sociedad a través de ellas.
el primer Congreso de la Lengua ya se planteó un tema de debate que sigue muy vigente, la lengua y los medios de comunicación. Y por eso es importante pues, plantear reflexiones sobre el mestizaje, sobre la lengua clara, sobre la inteligencia artificial. Y yo lo que quiero es dar las gracias. Y no sé si alguien del público, porque más que hablar yo, si alguien del público quiere opinar. Sí, tenemos unos minutos. Hemos cumplido muy bien con el tiempo y allí hay un... Sí, podemos pasar el micrófono. Gracias, buenas tardes. Se ha mencionado, no recuerdo precisamente quién, pero se ha mencionado que el lenguaje puede servir para incluir o para excluir, y también se habla del uso igualitario del español. Precisamente por eso, y también, bueno, hablaban del lenguaje que incluya incluso a personas discapacitadas, por ejemplo. El diccionario de la Real Academia Española tiene una palabra que aparece aquí desde hace muchísimo tiempo y creo que no ayuda al propósito que aquí se ha mencionado. Al contrario, creo que facilita a que, por ejemplo, los chicos en los colegios puedan ejercer el bullying que no falta en las escuelas. Esta palabra es bastardo y precisamente hijo bastardo. Yo escribí a la Real Academia Española y les pedí si fuera posible eliminar esta acepción de la palabra, porque no solo aparece bastardo per se, sino aparece precisamente hijo bastardo. Tiene 3 acepciones y las 3 son terribles para un niño. Entonces, quizás en algún momento estas 3 acepciones fueron ciertas, pero pienso que es apropiado que la Real Academia Española ahora revise para que este propósito se pueda llevar a cabo con más facilidad, ¿no? ¿Cómo integramos si a mí me apoya el diccionario de la Real Academia Española al mencionar esto o al llamar así a alguien, ¿no? Gracias. Me encantaría saber qué opinan al respecto. Gracias. Sí, mira, me parece interesante lo que planteas y quiero hacer la siguiente reflexión. El diccionario de la lengua, que ahora ya no es de la Real Academia Española, sino de todas las academias, el diccionario de la lengua española, lo que recoge son las palabras que usan los hablantes. Y entonces, en ese sentido, el diccionario lo que da es testimonio de la situación del lenguaje de la gente, del vocabulario de la gente. Las transformaciones históricas se dan en la lengua y se dan en la sociedad. Y hay de pronto pues palabras que dejan de usarse porque da vergüenza usarlas, hay refranes que pasan de moda, porque dejan de tener que ver con la realidad social. Y entonces lo que yo creo es que la labor de las academias, más que decirnos las palabras que podemos o no utilizar, es doble. Por una parte, participar en todos los procesos que sirvan para transformar la sociedad en un sentido de mejora de la dignidad de los hablantes, participar en eso y, por otra parte, pues recoger el lenguaje que utilizan las personas para no engañarse de cuál es la situación de la realidad. Y añado un tercer elemento. A mí me daría mucho miedo darle a las academias el poder para quitar y poner palabras. Digamos que las academias tienen que estar para dar testimonio del uso del lenguaje de la ciudadanía, no para decirnos qué palabras podemos utilizar o no podemos utilizar. Lo que sí es muy conveniente es que haya todo un ámbito cultural que haga lo que acaba de hacer usted. Ver
el daño infantil que puede producirse, ver la connotación despectiva que puede darse en una palabra como bastardo. Pero eso corresponde a la cultura y a la sociedad cambiarlo, no a la academia decir si se puede utilizar o no la palabra bastardo. Es mi opinión. Si no hay ninguna pregunta más, me dicen que tenemos un pequeño coffee break, o sea que acabamos a tiempo. Muchas gracias. Venga.